Respecto a responder las necesidades Esta de las reunión iglesias, está siendo grabada. hay un montón de necesidades que las distintas iglesias y congregaciones me han manifestado. Entre esas, el tema de las capellanías, el tema de las clases de religión, el tema del reconocimiento de títulos teológicos. Estamos trabajando para darle solución a todas esas problemáticas. Y en el primer lugar, que es respecto a la libertad de culto, yo dije que como director y le dije a mi equipo que nosotros íbamos a trabajar en pos de que nadie en nuestro país vea afectado su derecho a expresar su fe. Y cuando yo asumo en un contexto de una pandemia. Hoy día estamos en una pandemia que no teníamos precedentes, no teníamos conocimiento. Y mi primera reunión es con el Ministerio de Salud para elaborar un plan paso a paso, que lo vamos a comentar ahora. Pero además, ¿qué logramos? Logramos que todos los pastores y pastoras pudieran tener un permiso de desplazamiento siempre y cuando estuvieran cumpliendo alguna actividad de culto impostergable. Y eso lo logramos con el Ministerio del Interior, y hoy día los pastores y pastoras están en el instructivo de desplazamiento en la misma categoría que los funcionarios de salud, que las Fuerzas Armadas, que el gobierno, que las fuerzas de emergencia. Están en el quinto lugar los ministros de culto, y eso les permite a ustedes desplazarse a través de cordones sanitarios, comunas en cuarentena y horario de toque de queda. Porque nosotros queremos que cualquier persona que hoy día que están sufriendo tanto reciba la asistencia espiritual que requiere en el momento, que, sobre todo cuando lo estamos pasando tan mal. Respecto al aforo, que es lo que yo entiendo que a ustedes les interesa saber, la semana pasada se anunciaron distintas medidas que van en pos de aumentar y ir volviendo pronto a la normalidad, sin descuidar obviamente el autocuidado y todo lo que tenemos que seguir manteniendo, porque esta pandemia no ha terminado. Pero la advertencia que yo hice a todos los obispos y pastores la semana pasada, les dije: atención, las medidas que se han anunciado entran en vigencia el próximo jueves, es decir, mañana. Y de aquí al próximo jueves pueden haber cambios también, y es lo que va a haber. Van a haber cambios mañana. Y cambios que yo personalmente he solicitado en pos de las iglesias. Por ejemplo, se anunció la semana pasada que en fase 2 de transición, las comunas que estén en fase 2, van a tener como tope máximo una persona cada 8 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir eso? Un templo que tiene 10 metros de ancho por 20 de fondo, tiene un total de 200 metros cuadrados de superficie, ¿cierto? Esos 200 metros cuadrados yo lo tengo que dividir por la cantidad de metros que me piden. Es decir, en esta fase 1 cada 8, entonces tengo que dividir 200 dividido 8. Eso me da 25. Esa es mi capacidad total que yo voy a tener en este templo de 200 metros cuadrados. ¿Qué significa esto? Que en fase 1, en cuarentena, yo no voy a poder meter 25, porque aunque me lo permita mi templo, el tope en cuarentena son 10 personas. Pero en fase 2, a partir de mañana, cambia el aforo. Hasta actualmente en fase 2 el tope era 20, el tope es 25 a partir de mañana en lugares cerrados, y 50 si todas las personas están con su pase de movilidad y con la vacunación al día. Lo que se anunció la semana pasada, y aquí les estoy contando una primicia, es que esto iba a ser de lunes a viernes. A partir de mañana, lo que logramos cambiar es que esto va a ser de lunes a domingo, incluyendo los festivos. Así es que se va a mantener el mismo aforo de lunes a domingo en fase 2. Y en fase 2 son 25 personas en lugares cerrados y 50 si todos están vacunados. Pero ojo, si me voy al ejemplo que les daba de este templo La grabación se ha detenido. de 10 por 20, que son 200, Esta reunión 200 está siendo cuadrados. grabada. Si alguien puede dejar de hacer ese sonido, por favor. Si estos 200 metros cuadrados, que me daban un total de 25 personas, aunque a mí el plan paso a paso me diga que pueden entrar 50 si están todos vacunados, el templo solamente me da para 25 personas. No puedo meter 26, ni 27, ni 28. Solo las 25, aunque el plan paso a paso me diga que pueden entrar 50. ¿Se entiende? Y así vamos a seguir nosotros buscando los distintos
las distintas formas de seguir propiciando a que exista un autocuidado, pero que también las iglesias puedan volver a hacer sus cultos presenciales. Pastor Marcos, sí, le agradezco la pregunta. La verdad es que yo no me puedo hacer responsable de las malas conductas de otras personas. Si otras personas no cumplen con las normas sanitarias, cada uno verá la infracción que se les va a cursar y si no obedecen, yo no me puedo hacer responsable de eso. Lo que sí le puedo señalar, el por qué existe una normativa para las iglesias, por lo que le explicaba al principio, porque la participación de personas en congregaciones durante el día domingo y el fin de semana es casi el 70% de la población de nuestro país. Es un movimiento de mucha gente durante mucho tiempo y en muchos lugares. Entonces, por eso existe estas normativas, porque hay que tener un resguardo. Yo soy un convencido de que la iglesia no es un foco de contagio. Yo eso lo he explicado muchas veces al Ministerio de Salud, que las iglesias son los lugares donde menos contagio hay, donde las personas son más respetuosas, donde siempre las personas ocupan las mascarillas, pero existe mucha movilidad y muchas personas que asisten a una iglesia. Lo otro, señalarle que el tema de los metros cuadrados es por una norma sanitaria, es decir, no es por algo antojadizo, es porque el aire, la mayor contaminación es por el aire, no es por la superficie. Y está comprobado que la mayor concentración de personas dentro de un espacio determinado genera mayor contagio. Por eso lo que se tiene que evitar es eso, por eso se pide una persona cada tantos metros cuadrados, pero no significa que, como lo explicaba antes, que yo esté a 8 metros cuadrados de una persona, no, es un metro lineal siempre. Pero es porque existe en la investigación que mientras haya una persona dentro de un lugar, donde hay un conjunto de personas dentro de un lugar, existe mayor riesgo de contagio si es que no se respetan estas normas que establecieron. Dos cosas separadas para poder contestarle, Pastor. Lo primero es que nosotros como ONAR elaboramos un instructivo que se lo hicimos llegar al Ministerio de Salud de fiscalización. Es decir, nosotros recomendamos a los fiscalizadores fiscalizar de cierta forma y dentro de eso estaba de no interrumpir el culto, sino que simplemente hablar siempre con el encargado y que el culto siga su funcionamiento. La única forma que tengan de interrumpir el culto es que si hay una falta grave, en el sentido que, por ejemplo, que esté todos los asistentes sin mascarilla, que no van, o sea, tiene que haber una falta grave para interrumpir el culto. Si no, si es una fiscalización, no se debiera hacer. Eso es lo primero. Lo segundo, la información que yo le estoy dando es información que mañana va a aparecer en el diario oficial. Si aparece en el diario oficial, rige para todas las instituciones y se entiende conocido por todos. Entonces, lo que yo le estoy diciendo es lo que va a salir en el diario oficial mañana y es la pauta por la cual se van a regir los fiscalizadores al momento de asistir a un lugar. No es porque no es antojadizo, sino que es algo que está normado. Pastor, respecto a su consulta, en fase 3, que está Temuco, contarle que la información que salió la semana pasada es que se mantenía el 1 cada 8 metros cuadrados. Ok, ya. Pero espérese, lo que yo le puedo adelantar, que es lo que yo trabajé esta semana, es que mañana en la resolución vendría 1 cada 4 metros cuadrados, vendría una menor exigencia que permite una mayor cantidad de personas. Pero eso se lo estoy adelantando yo, pero lo oficial va a ser mañana, así que por favor tengamos cuidado con eso. En fase 3, el aforo es de 100 personas en lugar cerrado y 500 si están todos vacunados, pero siempre pensando en que es 1 cada 4 metros cuadrados. Por favor, ese sería el aforo en fase 3.
respecto a si puede hacer múltiples cultos, usted si quiere hace cultos todo el día. Lo que se recomienda entre un culto y otro, primero que no haya choque entre las personas que van entrando y saliendo, porque ¿qué es lo que pasa? Si yo veo hermanos de mi congregación, lo primero que voy a hacer, los voy a querer ir a saludar. Y esas aglomeraciones en la entrada y la salida es lo que se quiere evitar. Así es que se recomienda tener un espacio de tiempo en eso. Lo segundo, sí se recomienda sanitizar de alguna forma o ventilar por lo menos, para que pueda haber un cambio en el ambiente, pero sí puede hacer la cantidad de cultos que usted estime conveniente dentro del día. El tema de los traslados, no es prerequisito estar vacunado para trasladarse de una región a otra. Los ministros de culto o pastoras que estén haciendo una labor de culto pueden trasladarse simplemente con su credencial ministerial otorgada por su congregación. Ojo, esto es solamente para el ministro o ministra de culto, no sirve para el resto de la familia, no sirve para el resto de la congregación, es solo para el pastor o la pastora. Siempre y cuando estén haciendo un viaje de culto. Irme para la playa el fin de semana no sirve. Así es que cuidado con eso de hacer un buen uso de este permiso, porque al final es un beneficio que se puede transformar, que si lo mal usamos lo podemos perder. Entonces también es un llamado a hacer eso. Y los pastores sí se pueden desplazar, insisto, a través de cordones sanitarios, comunas en cuarentena y toque de queda con su credencial. No es necesaria la vacuna. Pastor Elías. Claro, el espacio abierto se considera todo recinto, aunque esté rodeado de paredes, que no tenga techumbre. Entonces puede ser el patio de la iglesia, puede ser una plaza, puede ser la playa. Todo eso es considerado espacio abierto. Un estadio, una cancha de un estadio, etc. Todo lo que no tenga techumbre es un espacio abierto. Jonathan, el pastor Jonathan, la superficie útil es el auditorio donde se hace el culto. Esa es la superficie útil. Para tomarlo para esta medida, es donde está el auditorio, donde está el escenario, el púlpito, el stage, más las sillas. Ni las salas de clases, ni los baños, ni los pasillos aledaños se toman, ni los patios, ni el estacionamiento se toman como superficie útil. Solo el auditorio. Sí, lo que se pide es tener la mayor cantidad de ventilación natural. Entiendo que en un culto que se haga en Temuco a las 7 de la tarde, el tener una puerta abierta es un crimen. Entonces, siempre procurar que por favor tener ventilación de alguna forma. Pero también yo a los fiscalizadores les pido tener un poco de criterio en este sentido, por ejemplo, que le estoy dando. O sea, tener muy baja temperatura y una puerta abierta, sobre todo para la hermandad, yo creo que es más peligroso que tener las puertas cerradas. La recomendación es tener ventilación, la que se recomienda, pero también tener cierto criterio en lo que se refiere a la norma. Yo no quiero decirle no la cumplan, pero también quiero decirle que yo entiendo que la realidad aplicable a esta norma a veces es diferente. Sí, pastor, le voy a decir la verdad. Eso no está resuelto aún, pero de aquí a mañana va a estar resuelto. Así que, por favor, a través de Matías, darle alguna respuesta. Yo prefiero no aventurarme, pero lo voy a consultar al Ministerio de Salud para ver en qué quedaron. Eso se está viendo. Así que prefiero no aventurarme una respuesta definitiva,
pero de aquí a mañana eso está listo. Yo lo voy a consultar, pero gracias por la pregunta, Pastor. A ver, el niño cuenta como persona, así es que es un asistente más. Esté en brazo o esté sentado en una silla, es una persona más. Eso es lo primero. Segundo, los niños los que no están en el rango de vacunación, por favor entiéndase esto, están excusados de lo que es la capacidad para la gente vacunada. Me explico. Un niño que los papás están vacunados puede participar en el culto que es solo para gente que tiene la vacunación donde hay mayor aforo. Porque un niño que tiene papá y mamá vacunados o tutor vacunado, se entiende que tiene ya una protección desde la casa, entonces es menos susceptible a contagio. Y además el niño que esté en brazos se cuenta como persona. Eso respecto a los niños. Los horarios se recomienda que los cultos no tengan una duración mayor a 2 horas para no generar la concentración del aire y también el tema de partículas. Se recomienda que no sea más de 2 horas el culto. Pastor Armando, la primera pregunta respecto a si es necesario tener el nombre no es obligación. Tener los nombres, ni el root, ni los datos, no es obligación, pero sí se sugiere hacerlo porque en caso de que haya algún contacto se identifica inmediatamente quiénes fueron contactos estrechos. Entonces sí se sugiere tener ese registro. Respecto al alcohol gel, por supuesto que se recomienda que la gente tenga alcohol gel, que la iglesia tenga mascarilla, que las personas la usen en todo momento y que si alguien no tiene, la iglesia también tenga la posibilidad de poder proveer. La verdad es que también se requiere que esté alguien midiendo la temperatura en la puerta, eso se recomienda. Respecto al uso de mascarillas del predicador y de los ministros de alabanza, se recomienda que siempre esté la mascarilla puesta, esa es la regla general. Pero si el predicador va a usar otro tipo de mascarilla, que es la que cubre cierta zona, también se recomienda eso, y si no va a usar nada, se recomienda que tenga una distancia entre el público de mínimo 6 metros. Respecto a la música, que es un elemento fundamental en el culto evangélico, claramente se puede haber música, eso no está en duda. Se pide que sean las mismas normas para que ellos, sea una banda, sea un coro, sea un coro instrumental, tienen que tener la distancia, tienen que estar todos con el tapaboca. Recuerde que el canto hace que haya mayor cantidad de salivación, eso hace que la mascarilla se humedezca más. Entonces también tener todas esas precauciones, pero sí obviamente puede haber grupos de alabanza o cantos o bandas o coros. En eso no hay ningún problema, siempre manteniendo todas las precauciones y las distancias respectivas.